We want to indicate, we want to indicate, we want to indicate. Queremos indicar cuando el primer derivado es positivo o negativo, indicamos el número de números críticos y cualquier extrema relativo. Tenga en cuenta que esto es un gráfico de f' de f, no f de x. Así que la prima de x es positiva cuando el gráfico está sobre el eje x, que sería sobre este intervalo aquí de menos 3 a 4. La función derivada es negativa cuando está debajo del eje x, que estaría sobre este intervalo aquí y este intervalo aquí. Así que el primer derivado es positivo sobre el intervalo abierto de menos 3 a 4. Ahora, no pide, pero recuerda, esto significa que la función f de x aumentaría sobre este intervalo. Y realmente compararemos la función derivada con la función real f de x cuando terminamos. Y el primer derivado es menor a 0 o negativo sobre el intervalo abierto del infinito negativo a menos 3. Y en el intervalo abierto del 4 al infinito. Recuerde, si el primer derivado es menor a 0 o negativo, eso significa la función f de x estaría disminuyendo. A continuación, se nos pide que determinemos el número de números críticos. Números críticos ocurren donde el primer derivado es indefinido o igual a 0. Tan nuevo, mirando el gráfico, aviso como el primer valor de la función derivada es 0 en los x-interceptos aquí y aquí. Tenemos dos números críticos. Y los números críticos son x igual menos 3 y x igual 4. Y ahora, se piden que determinemos la ubicación de cualquier máximo relativo o cualquier minas relativas. Bien, aviso en x igual menos 3 los primeros cambios derivados de negativo a positivo, que significa que la función f de x cambia de disminución a incremento en x igual menos 3. Y por tanto, habría un punto bajo o mínimo relativo. Así tenemos un mínimo relativo en x igual menos 3. Y entonces aviso en x igual 4 la función derivada cambia la firma de nuevo. Cambia de positivo a negativo, lo que significa f de x cambios de aumento a disminución. Y por tanto, f de x tendría un punto alto o máximo relativo en x igual 4. Así tenemos un máximo relativo en x igual 4. Así que a veces estas preguntas pueden ser un pequeño truco, porque estamos usados para analizar la función, pero aquí estamos realmente dando la función derivada y hechas varias preguntas. Para terminar, vamos adelante y compara la gráfica de f de x y la gráfica de f' de x en el mismo plano coordinado. Tenemos la función derivada gráfica aquí en azul, y la función original f de x graficada en rojo. Así que primero aviso donde la función derivada es positiva, f of x aumenta sobre este intervalo aquí, y donde el primer derivado es negativo, aquí y aquí. Nuestra función está disminuyendo aquí y aquí. Y aviso, la función derivada es 0 en x igual menos 3. Y en x igual 4 a la derecha donde la función cambia de disminuir a aumentar y aumentar a disminuir. Aviso al número crítico x igual menos 3. Tenemos un punto bajo o mínimo relativo, y en el otro número crítico x igual 4 tenemos un punto alto o un máximo relativo. Espero que hayas encontrado esto útil.